gusta la historia bélica? ¿Quieres ser parte de nuestra vieja guardia? Pues recuerda que también puedes escucharnos en formato audio podcast siempre que quieras desde la web o la app iVoox. Es gratis y ahí tenemos alojados más de 1000 episodios que se publican por lo menos una semana antes que aquí. Puedes acceder a través del enlace en la descripción del audio o desde el primer comentario fijado. Te esperamos. Buenas amigos y amigas de la factoría Casus Belli. Hoy volvemos a traer una medalla, una condecoración posiblemente de las más icónicas de la historia. Ya el año pasado sacamos el programa de la famosa condecoración germana, la Cruz de Hierro, y posiblemente una de las condecoraciones más icónicas que conocemos hoy en día en la historia, ya sea como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial o muchas veces del cine de Hollywood. Pero sin duda otra que es consecuencia también posiblemente del cine de Hollywood y también de aquellos como vosotros y vosotras que sois apasionados de la historia es el Corazón Púrpura, una de las medallas más icónicas que tienen los Estados Unidos de Norteamérica. Por deciros un poquito, mirad, todos los soldados en Estados Unidos saben que el Corazón Púrpura se conceden a aquellos que resultan heridos o fallecen mientras luchan en alguno de los conflictos que tiene lugar por Estados Unidos. O sea que pensar mal, dices, vaya, para que me la den he tenido que sufrir mucho. Bueno, también es cierto que muchos de estas entregas se producen como consecuencia de resultar herido o fallecido por los diversos atentados terroristas o insurgencia o guerrilla, como queráis llamarlo, que provocan esos hechos en los operativos norteamericanos. Sin embargo, los datos que os estoy diciendo de los americanos que dicen tengo que estar herido o muerto para recibirlo, desconocen muchos el origen del mismo. No sé por qué, pero es curioso que en Estados Unidos exista mucha ignorancia de su historia militar, sobre todo su historia militar más primigenia, exceptuando 4 cosas que se saben de la Guerra de Sucesión y de la Guerra de Independencia. Os digo yo que sabemos más en otros países que ellos mismos. Es una cosa, es curioso, pero bueno. Bueno, lo primero, es la condecoración norteamericana más antigua que existe, siendo el propio general George Washington el que concede las primeras insignias en forma de corazón de color púrpura a los soldados que lucharon en el ejército norteamericano durante la revolución frente a los británicos. Otra curiosidad, hasta la Segunda Guerra Mundial, la medalla del corazón púrpura era una condecoración exclusiva al ejército y, salvo raras excepciones, la recibían soldados de otros cuerpos, como puede ser la Armada o los Marines. Y por último, el Corazón Púrpura es la única condecoración que se concede sin tener en cuenta el favor o la aprobación de ninguna persona, de ningún mando. Es decir, cualquier soldado, marinero, aviador o infante de marina que derrame sangre en defensa de los Estados Unidos recibe automáticamente el Corazón Púrpura. Así que, si retomamos un poquito, os voy a contar hoy unas anécdotas respecto al origen de esta medalla, el Corazón Púrpura, y de algunos de los soldados que la recibieron. Muchos de ellos propios de salir en podcasts independientes de Casus Belli o incluso en los programas que hemos sacado de Soldados de Leyenda. Así que, señores, 382, el general
Washington anunció la siguiente orden del día. Y os paso a relatar la misma, la traducción que he hecho de la misma, El general, siempre deseoso de fomentar una ambición virtuosa en sus soldados, así como de promover y alentar todas las especies de mérito militar, ordena que siempre que se lleve a cabo cualquier acción singularmente meritoria, el autor de la misma se le permita llevar, sobre su pecho izquierdo, la figura de un corazón en tela púrpura, no solo en los casos de galantería inusual, sino también de extraordinaria fidelidad y servicio esencial. Serán recompensados debidamente con esta condecoración. En consecuencia, 3 suboficiales del ejército continental, o el ejército de los Estados Unidos primigenio, reciben la nueva insignia de este mérito militar que nombraba el general Washington. Así, el sargento Daniel Bissell recibió la insignia por espiar a las tropas británicas que se encontraban acuarteladas en la ciudad de Nueva York y regresar a las líneas americanas con la información oportuna y una información muy valiosa. El sargento William Brown recibiría la condecoración por su gallardía al asaltar las posiciones de los británicos en Yorktown en octubre de 1781. Por último, el sargento Elias Churchill se le concedió la insignia del mérito militar por su heroísmo en 2 audaces incursiones o raids contra las fortificaciones británicas que había a lo largo de Long Island. Con lo cual tenemos a los sargentos Bissell, Brown y Churchill como los únicos galardonados con esta nueva condecoración reconocida por George Washington. En los años que siguieron a la Revolución y el nacimiento de Estados Unidos, la insignia al mérito militar de Washington cayó en desuso y fue olvidada durante casi 150 años. Eso es muchísimo, amigos. Finalmente sería con el general John Blackjack Pershing y sus fuerzas expedicionarias americanas que llegan en el año 1917 a Europa, cuando se encontró o se dieron cuenta que la única condecoración estadounidense que había era la medalla del honor, esta famosa medalla del honor. Así que Pershing y todos los oficiales norteamericanos, así como los soldados presentes, se dieron cuenta que los ejércitos europeos, el británico, el francés, el italiano y otros ejércitos aliados, disponían de una gran variedad de medallas militares que se usaban para recompensar el valor o simplemente el servicio que habían prestado a sus países o ejércitos. Así, los británicos tenían un equivalente a la medalla del honor, que es la famosa Cruz Victoria, que sí, amigos, intentaremos traerla en otro podcast. Bueno, esta medalla era muy famosa entre los ingleses, entre los británicos realmente, y tenían una medalla además militar exclusiva para suboficiales y oficiales y una medalla para soldados, ambas concedidas por su valentía, galantería, lealtad, en fin, los requisitos que vosotros consideréis oportunos o más adecuados. También existía una medalla que se podía conceder por servicios meritorios. Lo único era la medalla del honor, que es lo que se concedía por heroísmo en combate a los norteamericanos. No había otras medallas, con lo cual tenemos un problema. Los propios americanos, los propios yanquis se dan cuenta de que, aquí estamos en clara desventaja para nuestros chicos, nuestros hombres, con respecto a aquellos aliados y a aquellos con los que estamos ahí. Ya os he comentado que el 7 de agosto de 1782 Washington había establecido la insignia del mérito militar, esa condecoración de tela que se llevaba sobre el pecho izquierdo del soldado. Esto había sido hace 150 años. 1917, que es donde estamos, transcurre el primer año. 1918, los norteamericanos, conscientes de la falta de condecoraciones a sus operativos, a sus hombres,
En el año 1918, a través del Congreso, se aprueba una ley por la que se creaban la Cruz de Servicios Distinguidos y la Medalla de Servicios Distinguidos. Esto de servicios distinguidos, pues ya sabéis la traducción, lo que significa muy claro. Aquellos que han estado en primera línea. Así, se otorgaba un reconocimiento altamente merecido, así os digo, a quienes servían tanto en los Estados Unidos como en el extranjero. Ejemplo, el Frente Europeo. Estas nuevas medallas exigían, atentos, un grado alto de heroísmo en combate o de servicio. Esto provocó que algunos líderes civiles y militares en Washington considerasen la necesidad de otra condecoración, porque al final estabas limitando la entrega a esa condecoración, si somos conscientes de la cosa. Así que una vez que pudiera utilizarse para recompensarse esta condecoración a personas por sus valiosos servicios en tiempo de guerra, y no tenían por qué ser casos de un extremo heroísmo, como ocurría con las medallas que os he nombrado. Llega la década de los años 20 y el gobierno, a través del Departamento de Guerra, comenzó a estudiar la cuestión. Algunos oficiales más estudiosos de su propia historia conocían esa insignia del mérito militar de Washington. Y surgieron, oye, pues ¿por qué no lo vamos a resucitar, a traerla a la vida tras 150 años, con el nombre de Orden del Mérito Militar, y que se concediese la misma a cualquiera por un servicio excepcionalmente meritorio o por cualquier acto heroico no realizado en un conflicto real? Es decir, ampliamos la entrega y la valentía, porque hay veces que, como bien sabéis, queridos oyentes de nuestros programas, habéis oído muchas veces la valentía que no se da a veces en un conflicto, sino se da en situaciones incluso de rescates, de temas civiles, de, en fin, cualquier enfrentamiento o cualquier problema interno, y no supone el uso de armas. Finalmente, como suele ocurrir, años 20, años un poquito, no se optó ninguna medida de las propuestas, y al final, pues nada de esa idea de revivir la insignia del mérito militar de Washington parece que tiene lugar. Sin embargo, esto tendría o cambiaría en el año 1930 con el nombramiento del general Douglas MacArthur como jefe del Estado Mayor del Ejército. Y este hombre renovó el interés por la idea de una nueva medalla. Así que finalmente, unos meses después de que luciera su cuarta estrella y comenzara a servir como oficial superior del ejército, escribió una carta a Charles Moore. Este hombre era el presidente de la Comisión de Bellas Artes. Y le informó o le comunicaba la necesidad que tenía el Departamento de Guerra de revivir una antigua condecoración de Washington en el bicentenario de su nacimiento. Como siempre ocurre, ya lo sabéis, se aprovechan fechas determinadas para el reconocimiento meritorio de todos aquellos. Bueno, como resultado, el 22 de febrero del año 1932, el ejército anunció en las órdenes generales número 3 que el corazón púrpura establecido por el general George Washington en 1782 sería concedido a las personas que, mientras sirvieran en el ejército de los Estados Unidos, realizaran cualquier acto singularmente meritorio de fidelidad extraordinaria o servicio esencial. Luego, en un paréntesis de este anuncio, o sea, lo que diríamos aquí en España la letra pequeña, el ejército publicó la siguiente frase: una herida que requiera tratamiento por un oficial médico y que sea recibida en acción con un enemigo de los Estados Unidos o como resultado de un acto de dicho enemigo puede ser interpretada como resultado de un acto singularmente meritorio de servicio esencial. Así que, amigos y amigas, esto significaba que el corazón púrpura era una condecoración por un servicio de alto nivel, pero también significaba que un individuo que sirviera en el ejército y que fuera herido en acción podría ser condecorado con el color púrpura. Sin embargo, letra pequeña que os he dicho, siempre hay letra pequeña. No todas las heridas podían optar a la nueva condecoración. La herida tenía que ser lo suficientemente grave como para necesitar tratamiento médico. Así que si estás pensando,
querido oyente, que ¡ay va! Me he hecho un esguince en la pista americana, o me he roto la rodilla en la pista americana o haciendo una maniobra, puede que no te den el corazón púrpura. Desde el año 1932, que es cuando oficialmente es esta medalla, hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el ejército norteamericano concedió unos 78.000 corazones púrpuras a veteranos vivos y soldados en activo que habían sido heridos en combate o habían recibido el certificado del general Pershing por servicios meritorios durante la Primera Guerra Mundial. Y este famoso certificado impreso, firmado por Pershing, decía que por servicios excepcionalmente meritorios. Así que sí, tenías que tener un servicio muy reconocido para que te entregaran esta medalla. La verdad es que la mayoría de los corazones púrpuras que se concedieron a los hombres que habían estado durante la Primera Guerra Mundial en los años 17 y 18, 1917 y 1918, disculpar. Bueno, pues un pequeño número de soldados había recibido heridas en conflictos anteriores, como ejemplo la guerra civil, las guerras indias, la guerra hispanoamericana, los cuales solicitaron y obtuvieron el corazón púrpura, todavía veteranos de esos conflictos que estaban vivos en aquella época y solicitan el reconocimiento de esas medallas. Bueno, pues a estos también se les conceden, a algunos que avalaran, certificaran su valor, su sufrimiento y sus heridas. Por desgracia sabéis que hay muchos mutilados y estos lo tenían más fácil. Pero bueno, lo de más fácil lo voy a poner entre comillas, porque como me decían a mí en la universidad, lo que no esté por escrito, amigos, no existe. Hay que mencionar también un par de cositas justo antes de la Segunda Guerra Mundial en relación a esta medalla, al corazón púrpura. En primer lugar, la nueva condecoración era una concesión exclusiva del ejército. Lo he dicho un poco haciendo spoiler antes, ¿no? Al principio. Dado que el Departamento de Guerra había utilizado un reglamento, una norma para resucitar la insignia de Washington, pues no había base legal para que el Departamento de la Marina concediese el corazón púrpura. Amigos, aquí entramos en la fase legal. Ya empezamos a cerrar, para que veáis que nos quejamos a veces en España o en otros países de administración, normas, y vemos que esto sucede hasta en el país más inesperado. Así que una serie de marineros y marines, ¿no? Infantes de marine, solicitaron esta condecoración por prestar sus servicios en las tropas de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, fueron galardonados con corazones púrpuras del ejército por heridas de combate mientras luchaban en Francia. Y encima, el Departamento de Marina permitió llevar a este personal el corazón púrpura en sus servicios. Pero insisto, medalla de la Marina. Y es que hay una cosa que también ocurrió. En ningún momento la Marina había pensado valorar o crear un corazón púrpura como condecoración exclusivamente de la Marina durante ese periodo. Otro dato a tener en cuenta es que no existían condecoraciones póstumas del corazón púrpura antes de la Segunda Guerra Mundial, como explicó MacArthur en 1938. El corazón púrpura, al igual que la insignia al mérito militar de Washington, no pretendía conmemorar a los muertos, sino animar e inspirar a los vivos. Él decía en sus memorias. En consecuencia, no podía concederse a título póstumo. Él mismo escribió que convertirlo en un símbolo de la muerte sería un carácter o supondría una influencia depresiva en nuestros soldados. Sin embargo, el ejército desearía de esa acción de la Legión del Mérito en el año 42 como una nueva condecoración un poquito menor, bastante menor, sinceramente, por logros o servicios, significaba que el ejército no necesitaba dos medallas para recompensar por el mismo por el mismo producto, por el mismo reconocimiento. Es decir, no vamos a tener dos veces lo mismo. En consecuencia, el Departamento de Guerra anuncia el 5 de septiembre del 42
que el corazón púrpura era ahora una condecoración exclusiva para los heridos o muertos en combate. Antes de este cambio, producido ya os digo en esta fecha, se habían concedido unos 270 corazones púrpuras por logros o servicios, y no por heridas, lo que los hace extremadamente raros y valorados. Un último cambio en la evolución del corazón púrpura fue la decisión del presidente Roosevelt de otorgar al Departamento de Marina la autoridad para conceder la condecoración que os estoy nombrando. Y esto ocurre el 3 de diciembre del 42, casi un año después del ataque que sufrió los Estados Unidos y que supuso la entrada en la Segunda Guerra Mundial. Así, firma una orden ejecutiva que otorga al secretario de la Marina la autoridad para conceder el corazón púrpura a cualquier marinero, infante de marina o guardacostas herido en acción contra un enemigo de los Estados Unidos o muerto en cualquier acción después del 7 de diciembre del 41. Un día tenemos que relataros aventuras y desventuras de los guardacostas norteamericanos porque hay cosas muy interesantes y llamativas y te sorprende las funciones que hicieron esta gente. El siguiente cambio importante en los criterios de la concesión de esta medalla se produjo con la presidencia de Kennedy, a principios de la década de los años 60, después de que el personal militar norteamericano que servía en Vietnam del Sur empezara a morir y a resultar herido. Esto provocó que el Departamento de Defensa se diese cuenta de lo restrictivo que era la concesión del corazón púrpura y que impedía a estos hombres recibir la medalla, ya que estaban en calidad de asesores, no como combatientes. Y los asesores siempre ponerlo entre comillas, y no ya os digo de aquellos que hacían las Black Ops que en tanto me gustan. Además, debido a que los Estados Unidos no era formalmente un participante en la guerra de Vietnam del Sur y el enfrentamiento contra las guerrillas del Vietcong y del ejército norvietnamita, no había un enemigo, es decir, o el motivo legal, ya estamos en fase legalista, es que tenían que ser como consecuencia de una acción contra un enemigo. Si el enemigo no está declarado, pues no tienes derecho a esta medalla. Así que empezó Kennedy a permitir la concesión a estos soldados o operativos uniformados o no uniformados que estaban derramando su sangre en Vietnam del Sur en una orden ejecutiva del 25 de abril del año 1962 que permitía la entrega del corazón púrpura a cualquier persona herida o muerta mientras sirva con fuerzas extranjeras amigas o como resultado de la acción de una fuerza extranjera hostil. Aquí ya encontramos la trampa legal para meternos en esta situación. Y es que con ello estaba admitiendo de un modo directo, claramente, las tropas no oficiales y oficiales que había en el sudoeste asiático, esos miles de operativos que estaban haciendo ese trabajo blanco, negro o marrón a lo largo de Vietnam, Tailandia, Birmania, etc. Los siguientes cambios importantes en la entrega de esta medalla tienen lugar en febrero del año 1984, cuando el presidente Ronald Reagan reconoció la naturaleza cambiante de la guerra Fría y a finales, bueno, no a finales de Guerra Fría, pero todavía está la Guerra Fría operativa, y firma la orden ejecutiva 12464. Esta orden concedía ahora o permitía la entrega del corazón púrpura a los muertos o heridos como resultado de un ataque terrorista internacional contra los Estados Unidos. También permitía la concesión a personas muertas o heridas fuera del territorio de los Estados Unidos mientras sirvan como parte de una misión de mantenimiento de la paz. Líbano. ¿Suena el Líbano? ¿Suena el Líbano lo que pasó? Bueno, pues pensad en ello. Así que como consecuencia de la orden de Reagan, un pequeño número de soldados norteamericanos recibirían el color púrpura de otro modo que se les hubiera denegado si aplicásemos la norma anterior. Así, un ejemplo. El sargento Robert Judd Jr., que recibió el corazón púrpura tras ser tiroteado por dos terroristas griegos que pertenecían al grupo 17 de noviembre. Este hombre estaba de servicio conduciendo un vehículo del gobierno norteamericano, prestando servicio
en las bases con los norteamericanos, prestando servicio, disculparme, a los griegos como asistencia norteamericana, junto a otros soldados, cuando fue disparado y recibió el corazón púrpura. Pero es que no solo como consecuencia del disparo, sino que también junto a él recibirían la medalla otros 4 observadores de la fuerza multinacional que se encontraban en el Sinaí, cuyo vehículo chocó contra la mina terrestre y fueron heridos. Así que estos fueron los primeros, los observadores internacionales y este asesor en Grecia, que fue tiroteado por terroristas. Bueno, sin duda, uno de los cambios principales que recibe esta condecoración tiene lugar con los conflictos más cercanos de Afganistán e Irak, que esto cambia un poco también los parámetros. Así, el 25 de abril del año 2011, el Departamento de Defensa anuncia que esta condecoración podía concederse ahora a militares que hubieran sufrido lesiones cerebrales traumáticas leves y lesiones conmocionales en combate. Y esto se basa principalmente como consecuencia de las lesiones que sufren muchos operativos norteamericanos, muchos soldados estadounidenses, como consecuencia de los IEDs, de estos artefactos explosivos, que muchas veces provocan lesiones cerebrales que son invisibles, es decir, no te han roto, sino que tienes conmociones, han producido efectos, incluso acaban, ya sabéis, con dependencias. Estas indemnizaciones por estas lesiones, por así debido, conmocionales, que es como dice la traducción, son retroactivas al 11 de septiembre del año 2001. Ya sabéis que es esa fecha, el día del atentado de Al Qaeda contra el World Trade Center y el Pentágono. En cuanto a la gravedad de las lesiones cerebrales, no es necesario que un soldado pierda el conocimiento para que se le conceda el corazón púrpura. Aquí, si un oficial médico o un profesional médico, aquí estamos ya hablando de médicos puros y duros, da un diagnóstico de una lesión como que una conmoción total y que produzca un tratamiento a través de un oficial médico, es necesario para la concesión del corazón púrpura, ¿vale? Como consecuencia de, ¿sabéis?, los impactos, esta gente que arrastra lesiones que están meses, incluso ha habido gente que ha acabado en estados vegetativos de impactos y luego ha recuperado y demás. Bueno, a día de hoy no se sabe el número de condecoraciones que pueden o han sido dadas como consecuencia de las heridas infligidas por los IED, el gran miedo de los americanos. Otra cosa que cambia mucho es el año 2008, con uno de los fenómenos, fijaros, 2008, y lo recalco otra vez, 2008. Uno de los fenómenos principales que sufren muchos soldados en todo el mundo, y los norteamericanos mucho más porque están en la mitad de los conflictos que hay, es el famoso estrés postraumático, el trastorno por estrés postraumático. La mirada a las 1000 yardas, ¿no?, que se decía. Un día prepararemos un programa sobre esto porque merece la pena. Llevo ya un par de años recopilando información y entre pitos y flautas, como se dice por aquí, no he podido. Mirad, este año, en el 2008, los norteamericanos, conscientes del número de tropas que regresan de Irak, de las operaciones que han tenido allí y de Afganistán, venían muchos diagnosticados de este estrés postraumático. En consecuencia, podemos decir que arrastraban heridas psicológicas. El problema que hay de las heridas psicológicas es que no es visible. Hay un lema que se usaba en España en campañas de prevención de enfermedades profesionales, que era hacer visible lo invisible. Bueno, pues aquí era algo parecido. Así que el Departamento de Defensa de Estados Unidos empieza a estudiar al respecto, se reúnen de los expertos, como decimos siempre, y empiezan a estudiar la opción de la entrega o concesión de la corazón púrpura a aquellos afectados por el trastorno. Claro, el problema es que muchas veces este trastorno o estrés postraumático no era consecuencia de una herida intencionada por el enemigo, es decir, estamos en un ataque, sufrimos un ataque, una explosión, un IED, una mina, sino que muchas veces era consecuencia de presenciar o experimentar un suceso traumático. Ejemplo, se suicida un compañero, te encuentras un compañero, pues hay gente que eso le afecta, como a la mayoría de todos.
Otra cosa, ¿has visto un accidente de helicóptero o ha aterrizado mal un avión o un accidente laboral, podríamos decirlo, dentro del ejército? Pues no es un enemigo. Claro, esto parece que no está reconociendo la gravedad de este estrés postraumático. Con lo cual, en base a esta trampa legal, ¿no?, de que no era a veces determinante o no se podía considerar que venía derivado de eso, provocó que no se les concediese el corazón púrpura a muchos de los soldados que lo sufrían. Sin embargo, a medida que la guerra va evolucionando, el corazón púrpura también lo hará. Por ejemplo, recientemente se aprobó una ley en Estados Unidos que permitía la concesión del corazón púrpura por incidentes terroristas domésticos. Ejemplo, pues lo que sé, ha ocurrido, ¿os acordáis? Soy un supremacista blanco o un pantera negra, que ya no existen, o un loco terrorista local, y en Estados Unidos provocó un atentado, ¿no? Por ejemplo, o soy... Estos fueron policías de la secta davidianos y afecta que va al ejército. Bueno, por poner un ejemplo un poquito alterado, pero para que os hagáis una idea, ¿no? Lo que es cierto es que a día de hoy la medalla del corazón púrpura no es igual a la que originalmente nace en el año 32 con el general MacArthur, y que incluso a él mismo le sorprendería mucho lo que han cambiado los criterios para su concesión. Ya os digo que esto irá evolucionando y espero, de corazón, y no de corazón púrpura, que aquellos soldados por estrés postraumático que han sufrido y otras secuelas que arrastran las malditas guerras, porque sí, nosotros aquí decimos las malditas guerras, conflictos, atentados, etcétera, puedan ser reconocidos. Sabéis muchas veces que al final una medalla, pues es eso, una medalla, sin más, ¿no? Pero por lo menos es el reconocimiento para aquellos que te rodean de lo que has sufrido. Corazón púrpura, amigos. Os voy a hacer un resumen oficial de cómo se entrega. Así que apuntaros, sacar la libreta, que voy a ir a modo legalista. Pertenezco ahora al cuerpo jurídico del Departamento de Defensa. Mirad. Se puede conceder a cualquier soldado que, mientras sirve bajo autoridad competente, con cualquier capacidad en alguna de las Fuerzas Armadas después del 5 de abril del año 1917, siendo muerto o herido en cualquiera de los siguientes puntos. Insisto, coger libreta, a ver si a alguno se la entregan. En acción contra un enemigo de los Estados Unidos. En acción con una fuerza armada opositora de un país extranjero de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que estén o hayan estado comprometidas. Mientras prestaba servicio con fuerzas extranjeras amigas que participaban en un conflicto armado contra una fuerza armada contraria en la que los Estados Unidos no es parte beligerante, como resultado de un acto de cualquiera de dichos enemigos de una fuerza armada contraria, como resultado de un acto de cualquier fuerza extranjera hostil, como resultado de fuego de arma amiga mientras se combate activamente contra el enemigo, como resultado indirecto de una acción enemiga, por ejemplo lesiones producidas al saltar en paracaídas desde un avión derribado por fuego enemigo u hostil, como resultado de un ataque terrorista internacional contra Estados Unidos o una nación extranjera amiga de Estados Unidos, como resultado de operaciones militares fuera de Estados Unidos mientras se presta servicio en una fuerza de mantenimiento de la paz, como resultado de un ataque interno inspirado por organizaciones terroristas extranjeras. En total, más de 1,5 millones de hombres y mujeres estadounidenses han recibido el corazón púrpura desde el año 1932. Aunque cabría esperar que solo hubieran recibido el corazón púrpura los heridos después de la restauración del año 1932. Lo cierto es que la mayoría de los primeros galardonados fueron soldados de la Primera Guerra Mundial, e incluso infantes de marina, estos marines, que servían con el ejército de Francia. Heridos en combate. También se concedió el corazón púrpura a veteranos de la Guerra Civil y las Guerras Indias, así como de la Guerra Hispano-Norteamericana, la expedición de apoyo a China, la famosa rebelión de los Boxer, y la insurrección en Filipinas. Esto se debe a que el reglamento original
que regía la concesión del corazón púrpura, publicado en el año 32, como os vengo diciendo, establecida que cualquier soldado que hubiera sido herido en cualquier conflicto en el que hubiera participado personal del ejército de los Estados Unidos podría solicitar esta nueva medalla. Solo había dos requisitos. El solicitante tenía que estar vivo en el momento de la solicitud, no se permitían las condecoraciones póstumas, y tenía que demostrar que había recibido una herida que requería tratamiento por parte de un oficial médico. Sin duda, el receptor más famoso del corazón púrpura por una herida de combate anterior al año 1917 es Calvin Pearl Titus. Y ahora empieza sección soldados de leyenda dentro de la condecoración púrpura. Mirad, el 14 de agosto del año 1900, mientras servía en China como cabo y a la vez corneta, en el 14º Regimiento de Infantería del Ejército Regular durante los combates de Pekín, Saúl, perdóname que casi digo 14, bueno, Titus escuchó a su comandante decir que había que escalar, la muralla tártara. Era una muralla de unos 9 metros de altura. Y respondió de la siguiente manera: «Lo intentaré, señor». Agarrándose a los ladrillos y a las grietas de esta antigua muralla, Tito consiguió escalar hasta la cima de la misma. Como consecuencia de la valentía de este hecho, otros soldados siguieron su ejemplo y pronto 2 compañías de soldados controlarían la muralla. Con su fuego de cobertura permitieron a las tropas británicas abrir una brecha en el bastión de las tropas Boxer. Así que esa valentía demostrada por Tito, provocó ese combate que fuera ventajoso para las tropas europeas, británicas y demás. Fue recomendado para la Medalla del Honor por su extraordinario heroísmo en Pekín y también recibió un nombramiento para la Academia Militar de los Estados Unidos. Casualmente, Titus estaba en West Point como cadete cuando el presidente Roosevelt le entregó la Medalla del Honor y siguió siendo el único cadete de la Academia Militar de los Estados Unidos en la historia que ha sido honrado con la más alta condecoración al valor en combate mientras asistía a las clases de West Point. Así que fijaros este personaje. Este soldado de leyenda. Aunque Titus no fue herido mientras escalaba el muro de los tártaros, los registros militares oficiales muestran que fue herido al día siguiente. Como consecuencia de esta herida en acto de servicio, el ejército le concedió el corazón púrpura el 17 de febrero de 1955. Curiosamente, Titus se había retirado del ejército en octubre del año 1930 con el grado de teniente coronel y tenía 76 años cuando se le concedió el corazón púrpura. Más vale tarde que nunca, ¿no? Como se dice. Hostia, esta vez ha sido duro el bombardeo, ¿eh? Espero que no ataquen durante nuestra guardia. Yo no lo creo. Hasta el alba esta gente no ataca y eso ya lo defienden otros. Bueno, pues saca ese altavoz que tiene y pon ese casus belli todo guapo, que así se nos pasa ante la noche. En la guerra de los Boers, que tampoco sabían qué montaña era. ¿Pero cuál es? Subimos esta y dicen, no, es que esa es más alta. No, pero nos han dicho esta. Y los Boers es la más alta disparando. Exacto. Es que dice, pero ¿esto qué es? ¿No? O sea, y claro, ahí es muy difícil, ¿no? Identificar cualquier cosa. Y aparte, que los mapas difieren. Los que tienen una división difiere de lo que está otra división. Bueno, pues ya está. Es que ya... Pero yo este no lo oigo yo, ¿eh? Ah, sí, hombre, es Casus Belli Fans. Sale todos los viernes. Yo no tengo de eso, tío. Exclusivo para fans. ¿No eres mecenas de Casus Belli? Es que con lo que cuesta al mes me compro un cacharrito de cerveza a la cantina o 10 cigarritos. Es caro. Caro. 600 episodios a medio céntimo cada uno. Yo no lo veo tan caro, ¿eh? Y uno nuevo cada viernes. Es más barato comprarme Lola o el lectura. Flipo con tu literatura, pero ¿a ti te gusta la historia de verdad o...? Que la historia ya me la cuenta la Vaquerizo, que es un intelectual. Sí, es que es así, es que es una realidad social informativa. Sí, bueno, premio Nobel, vamos. Y en Antena 3 y 3.5 a veces dan alguna noticia buena. ¿Y qué podía salir mal? No es que no me guste,
Que sí me molaría, pero que yo, con lo que me costaría el año, me compro los discos del Quevedo. Los libros, querrás decir. Mira las amigas del party, ella se quedó mirándonos, ¿que sabe escribir? al reloj. No, para reggaetón no hace falta escribir, hombre. Todos quieren contigo. El reggaetón, a mí eso no me la cuelas. A ver, dime en serio que te gusta eso. Tanto como el Sebo Rata. Venga, va, que ya no cuela. Tú lo que eres es un agarrado. Que no. Pero bueno, a ver, 600 episodios del histórico y uno de fan cada viernes. Sí, sin publicidad. Y un pone que yo quisiera escucharlo, que tengo que hacer, que no es para mí, que es para mi primo, ¿eh? Bueno, tu primo le daría el botón azul de apoyar. ¿Y puede pagar con tarjeta? Con tarjeta y con PayPal. ¿Y puedo darme de baja cuando quiera? No, lo heredarán tus nietos cuando ya no estés. Pues claro que te puedes dar de baja cuando quieras. Que no es para mí, ¿eh? Que es para otro que también se está quitando. Que no pasa nada, que no eres peor persona ni te obliga a nadie, que no me des la vara, que puedes escucharlo conmigo en la trinchera. Yo solo le apoyo en mecenas porque quiero y porque me gustan y por apoyarles y ya está. Pues ¿sabes lo que te digo? Pues ahora lo voy a apoyar. Vale, ahora tú haz lo que quieras. ¿Me dio sentido el episodio, Quillo? Sí. ¿Y un fan cada viernes? Que sí, pesado. Sin publicidad. Sin publicidad. ¿Es mejor PayPal o tarjeta? Mira que eres listo, Visa Platino para ti. Decenas de miles de veteranos de la Primera Guerra Mundial recibieron el Corazón Púrpura tras el restablecimiento de la medalla de 1932. Entre los condecorados más conocidos de la Primera Guerra Mundial tenemos a William Donovan, Douglas MacArthur y George Patton Jr. Mirad, el primero. Nacido en año 1883 en Buffalo, Nueva York, William Joseph Bill Donovan, loco Bill, se licenció en la Universidad de Columbia en el año 1905 y terminó la carrera de Derecho en el año 1908. Posteriormente se convirtió en un abogado de gran prestigio y éxito en Wall Street. Sin embargo, cuando Estados Unidos entra en conflicto en la Primera Guerra Mundial, en el abril del año 1917, Donovan, que contaba con 34 años, abandonó la vida civil para incorporarse al ejército en Francia. Los días 14 y 15 de octubre del año 1918, el entonces teniente coronel Donovan, que servía en el os lo voy a decir, en el 65 Regimiento de Infantería de la 40ª División, la conocida Arco Iris. Pensabas, Esaú, que te iba a vacilar con los números y vosotros el resto. No os voy a complicar. Así no me os dormís durante este relato. Dirigió personalmente la oleada de asalto de los soldados estadounidenses en un ataque contra una posición fuertemente organizada y preparada de los alemanes. Su heroísmo durante este ataque le valió la Medalla del Honor. Como había sido herido en la pierna por las balas de una ametralladora alemana, recibiría más tarde la Corazón Púrpura. Y diréis, vale, pues bueno, pues un oficial. Pero es que Donovan es famoso para la historia del ejército norteamericano porque fue el fundador de la Oficina de Servicios Estratégicos, es decir, la predecesora de la Agencia Central de Inteligencia. Posteriormente, otro de los que os he nombrado, Douglas MacArthur, recibiría el Corazón Púrpura tras ser herido 2 veces por gas mientras luchaba en Francia. Contaba 38 años el 11 de marzo de 1918, cuando fue expuesto al mortal gas mostaza. Este le provocó que tuviese que llevar los ojos vendados durante 8 días seguidos. 7 meses después, el 14 de octubre del año 18, MacArthur resultó herido por segunda vez tras encontrarse con gas mostaza y gas lacrimógeno. Encima este hombre, no sé si era un tipo duro, un tipo loco o un insensato, había estado en el frente sin máscara antigas, con lo cual podíamos hablar más bien de un comportamiento irresponsable, hasta tal punto que fue disciplinado, y me encanta esta expresión que usan los norteamericanos, como consecuencia de ir sin la máscara antigas, con lo cual
Esto provocaría lo más habitual en uno de nosotros. Me están metiendo una sanción, pues úsala. Bueno, directamente pasó. En julio del 32 recibiría el Corazón Púrpura número 1 y hoy en día MacArthur ya sabéis porque es famoso por sus hazañas durante la Guerra del Pacífico. Y bueno, posteriormente en Japón y en la Guerra de Corea. Pero bueno, esta anécdota indicaba el temperamento de MacArthur, que se pasaba a veces las órdenes. Bueno, pues ya sabéis. Otro señor muy famoso es el señor Patton Jr., que navegó a Francia en el año 17 y se dedicó a estudiar las tácticas de tanques que tenían los aliados, creando una escuela de tanques en Bourg, en Francia, donde entrenaría a las primeras tripulaciones y mandos de los tanques norteamericanos, dirigiendo una brigada de tanques en combate en Meuse-Argonne. El 26 de septiembre del año 18 resultaría gravemente herido en una pierna por disparos de fusil y a causa de esta herida en combate fue condecorado con el Corazón Púrpura en el año 32. Hoy en día Patton ya sabéis que es considerado uno de los mejores comandantes militares de la historia de los Estados Unidos. Patton, MacArthur... Bueno, cada uno tiene sus héroes o sus apuestas. La verdad es que más de 1 millón de soldados estadounidenses serían condecorados con el Corazón Púrpura durante la Segunda Guerra Mundial. Y sin duda, uno de los más famosos y que será protagonista, un soldado de leyenda, fue el señor Audie Murphy, que fue condecorado con 3 corazones púrpuras. Su primera condecoración tiene lugar como consecuencia de una descarga de mortero mientras luchaba en Francia en septiembre del 44. Posteriormente, mientras esperaba que cesara este fuego enemigo, un proyectil le explotó a sus pies y le dejó inconsciente. Un fragmento de metal del proyectil le atravesó el pie. Al mes siguiente, el teniente Murphy, ya había recibido por cierto una comisión de campo de batalla, fue herido en la cadera como consecuencia de un francotirador alemán, de un disparo de un francotirador que le da en la cadera derecha. Pasaría 3 meses recuperándose de esta grave herida. Tras reincorporarse a su unidad en enero del 45, sería herido por tercera vez al ser alcanzado, otra vez por los fragmentos de un proyectil de mortero alemán que mató a 2 compañeros que se encontraban al lado suyo. Finalmente, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Audie Murphy, que aún le faltaba un mes para cumplir 21 años, sería o era el soldado americano más condecorado de los 8 millones de soldados del ejército, con una medalla del honor, una cruz de servicios distinguidos, 2 estrellas de plata y 2 estrellas de bronce. Murphy regresaría a los Estados Unidos, ya sabéis, como un héroe. Su rostro sería portada de la revista Life, estaría en Hollywood, aparecería en numerosas películas, es más, tuvo papeles en más de 40 películas y incluso llegó a interpretarse a sí mismo en una película en el año 55, con lo cual, en fin, un protagonista de Soldados de Leyenda que ya os contaré, porque es que este hombre tiene para mucho. Otro gran conflicto o batalla o enfrentamiento sería la Guerra de Corea, que tuvo lugar entre el 50 y 53. Allí el ejército concedió más de 100.000 corazones púrpuras a soldados heridos o fallecidos en combate. Uno de los más famosos fue Lewis Lee Millet, o Lee Red, como le llamaban. Nacido el 15 de diciembre del año 1920, Millet se alistó en la Guardia Nacional de Massachusetts a los 17 años. Sirvió en la Segunda Guerra Mundial y tras un periodo como civil volvió al servicio activo en el año 49. Allí fue destinado al 27º Regimiento de Infantería, los famosos Wolfhounds, del 25ª División de Infantería, y sería enviado a Japón para dar una formación. Allí se vio inmerso en la Guerra de Corea, que tiene lugar el 25 de junio del 50, donde se le manda forma parte como observador de artillería en tierra, así como de apoyo al aire. 6 meses después, el entonces ya capitán Millet asumió el mando de la Compañía E del 27º de Infantería. Así, el 7 de febrero del año 1951, en las proximidades de Somme,
Middle dirigía a su compañía en un ataque contra posiciones chinas fuertemente armadas fortificadas. Allí vio que uno de sus pelotones estaba inmovilizado por el fuego enemigo, con lo cual ordenó a sus soldados que calaran las bayonetas y se dirigió él mismo cuesta arriba contra las posiciones de los chinos. Este avance provocó que sus soldados, sus hombres, le siguieran y sería herido gravemente por fragmentos de granada. Sin embargo, se negó a ser evacuado hasta que el objetivo estuviese tomado. Por las heridas en combate fue Millet condecorado con el Corazón Púrpura. También recibiría la Medalla de Honor por sus acciones en el mismo enfrentamiento, dirigiendo a sus tropas. Otro de los grandes conflictos es la Guerra de Vietnam, donde se concederían más de 350.000 corazones púrpuras. Y algunos de los más famosos soldados que recibieron esta condecoración son los generales Colin Powell, Norman Schwarzkopf y Eric Sienkiewicz. En el 63 Powell tenía 26 años y resultó herido cuando cayó en una trampa Punji, mientras prestaba funciones de asesor de una unidad survietnamita. El Vietcong había colocado, ya sabéis, este tipo de trampas a lo largo de los senderos más transitados, y las estacas Punji se envenenaban o se preparaban muchas veces metiéndolas en estiércol de búfalo, con lo cual una vez que te la clavabas, el problema no era clavártelo, sino los virus que llevaba las heces que habían usado, incluso heces humanas. Por desgracia, Powell se vio afectado por esta trampa o esta estaca Punji que perforó su bota y se hundió en su pie, causándolo una infección que provocaría que tuviese que ser trasladado a un hospital para recibir tratamiento. Bueno, ya sabéis quién es Powell, jefe del Estado Mayor, secretario de Estado de los Estados Unidos, en fin, una leyenda en Estados Unidos. Schwarzkopf, herido 2 veces en Vietnam, recibió su primer Corazón Púrpura el 14 de febrero del 66, mientras servía como asesor de una brigada aerotransportada survietnamita. Su segundo Corazón Púrpura llegaría en el año 70, cuando Schwarzkopf estaba al mando del primer batallón del 6º Infantería de la 8ª Brigada de Infantería del 23ª División de Infantería. Ay, Esaú, no sabes lo que nos hace sudar al resto cuando preparamos estos programas. Este segundo Corazón Púrpura se produjo en circunstancias muy inusuales. Y es que tras enterarse de que algunos de sus soldados habían entrado en un campo de minas y que uno de ellos estaba gravemente herido, Schwarzkopf voló en helicóptero hasta el lugar de los hechos. Allí, después de que, por desgracia, otro soldado pisara una mina y empezara a gritar del dolor, imaginaos la situación, descontrolado aquello, una tensión enorme, Schwarzkopf temió que sus gritos estuviesen causando el pánico entre el resto de las tropas y éstas empezaran a bajar la moral y huir. Y claro, si estás en mitad de un campo de minas y te pones a gritar y salir como pollo sin cabeza, pues no os voy a decir lo que ocurre. Así que lo que hizo Schwarzkopf fue entrar en el campo de minas lentamente y llegar hasta el joven soldado. Se tumbó sobre él para evitar que se agitara, imaginar la situación, y empezar a animarle. De repente, un oficial de lanza de artillería que estaba a 20 metros pisó una mina, le voló el brazo y la pierna derechos, y como consecuencia de la metralla, Schwarzkopf resultó herido en el pecho. Insisto, poneros en esa situación y en el valor, valentía, locura, no sé cómo deciros. Hoy en día, Schwarzkopf, ya sabéis que fue recordado por el conflicto, la guerra del Golfo en el 91. La tormenta del desierto. Otro de los veteranos que recibió Corazón Púrpura es Eric Sienkiewicz, que sería jefe del Estado Mayor del Ejército y secretario de Asuntos Veteranos. Este hombre fue herido 2 veces en Vietnam, nació en Hawái, en Honolulu, en el 42, y se graduó en West Point en el 65. Recibió su primer Corazón Púrpura mientras servía en el 25º de Infantería de Vietnam, 25ª División de Infantería de Vietnam. En septiembre del 66. 3 años más tarde, de vuelta a Vietnam,
en el 5º Regimiento de Infantería, recibió su segundo corazón púrpura tras pisar una mina y perder parte del pie. Desde Vietnam la verdad es que se han concedido miles de corazones púrpuras a soldados por heridas recibidas en diversos lugares: Afganistán, Bosnia, Francia, Alemania, Haití, Corea, Irak, Panamá, Serbia, Somalia y los propios Estados Unidos. Desde el 2001 se han concedido más de 30.000 corazones púrpuras por heridas a soldados en combate. Un tema curioso o llamativo que surge en relación a esta condecoración cuando buscas información para preparar pues este podcast o lees al respecto, es la identificación del soldado que recibió más condecoraciones de la medalla. Louis, Missouri, identifican a varios posibles candidatos, ¿no? Allí dicen que los dos contendientes más fuertes a esta pugna, ¿no?, en Missouri son el coronel David Hackworth y el general de división Robert Frederick. Ambos soldados recibieron la friolera de 8 condecoraciones. O sea, pensar 8 veces que te den corazón púrpura. Mirad, los 8 corazones púrpuras que tiene Frederick le fueron concedidos durante la Segunda Guerra Mundial, con una cifra de 3 corazones púrpuras el 4 de junio del 44. Y es que este hombre, mientras mandaba la primera fuerza de servicios especiales que entraban en Roma, fue herido en 3 ocasiones distintas por balas que le alcanzaron los muslos y el brazo derecho. Frederick recibió su 8º corazón púrpura tan solo 6 días después de haberse colgado su segunda medalla, cuando fue herido el 15 de agosto del año 44 durante la Operación Dragón, mientras dirigía un asalto de paracaídas cerca de Saint-Tropez, en Francia. En cuanto al otro contendiente en esta pugna, Hackworth, este hombre recibió 4 corazones púrpuras por heridas en la guerra de Corea y otras 4 por heridas recibidas mientras luchaba en Vietnam. Además de los 8 corazones púrpuras, Hackworth fue condecorado con la cifra sin precedentes de 10 estrellas de plata, todas ellas confirmadas en documentos oficiales de su expediente oficial. Tras retirarse del ejército, Hackworth tuvo una exitosa carrera como columnista del Newsweek y escribió varios libros, sobre todo de temática militar. Así que os invito a descubrir e informaros sobre este personaje o soldado de leyenda. ¿Habéis visto los que os estoy contando? Estoy haciendo unos spoilers tremendos. Y aunque no es soldado y técnicamente queda fuera del ámbito de lo que es este podcast, hay que mencionar al único presidente de los Estados Unidos que ha sido condecorado con el corazón púrpura. Os estoy hablando de John Kennedy, que fue condecorado con el corazón púrpura tras resultar gravemente herido cuando patrullaba o iba en una torpedera en la que él comandaba, ya sabéis, la PT-109, la famosa patrulla, que fue partida por la mitad y hundida por un japonés destructor cerca de las Islas Salomón el 2 de agosto del 44. Kennedy resultó gravemente herido en la colisión, al igual que otros 2 marineros más, los cuales fallecerían posteriormente. A pesar de las heridas, el entonces teniente Kennedy, y relato por la condecoración, desafió sin vacilar las dificultades y los peligros de la oscuridad para dirigir las operaciones de rescate, nadando muchas horas para conseguir ayuda y alimentos después de haber logrado llevar a su tripulación a la orilla en una isla cercana. El roce de Kennedy con la muerte se popularizaría en varios periódicos y revistas, y esa condición de héroe de guerra contribuiría a facilitar su entrada en la política en Massachusetts. Ya sabéis, sería elegido posteriormente candidato a derrotar al republicano Richard Nixon a la presidencia en el 60, en fin, pero eso es motivo de otro podcast. Se concedieron más de 1 millón de corazones púrpuras desde que se recuperó la insignia al mérito militar del general Washington en el 32. Es que esta condecoración única forma parte de la historia norteamericana, la historia más reciente, y el valor que es reconocido por toda la población norteamericana y, como ya veis, también por muchos aquellos que se encuentran fuera
de los Estados Unidos. El reconocimiento a la valentía y al sufrimiento por concederte el corazón púrpura. Disculpad. Ventajas. La concesión del corazón púrpura no depende de la aprobación de ningún superior o del favor del mismo. Creo que los que oís este podcast, todos, habréis oído historias de medallas, en muchos países, incluido aquí, que a veces no se da la medalla al más valiente. Pero muchas veces no se da la medalla al más valiente, al más honrado, sino que son concesiones, acuerdos, e incluso a veces se da al oficial, en reconocimiento a los que están debajo de él, a sus subalternos, que son los que se han jugado el cuello, ¿vale? A veces es un sargento, un soldado, un cabo, ¿vale? O un teniente, y se lo dan a un comandante. Bueno, pues eso aquí no ocurre. El corazón púrpura se sangra, se gana, se sufre, y aquí no se distingue entre hombres o mujeres de uniforme para recibir el corazón púrpura independientemente de tu posición, rango, estatus o popularidad. Así que amigos, espero que os haya gustado este podcast, esta historia del corazón púrpura, de esta medalla que se sangra, se gana. Sin más, pues ya saben, cuídense y cuiden de los suyos.